Buenas tardes, estudiantes. Espero se encuentren bien. El día de hoy vengo a explicarles un poco al respecto de lo que es la elaboración de la primera actividad de redacción de los aspectos metodológicos. Esta es la parte más grande, digamos, del curso de metodología de la investigación, porque es como su nombre lo indica, lo que nos da eh, la forma a todas las características metodológicas que vamos a utilizar en nuestro trabajo. Para esta primera actividad, aspectos metodológicos 1, nos vamos a enfocar en tres partes: el tipo de investigación, el método de investigación y la población objetivo. Como menciona la actividad, ¿no? En esta actividad ustedes deberán definirlos y plasmarlos en su documento. Se van a evaluar estos elementos, ¿no? La redacción, la ortografía, la aplicación de normas APA, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a revisar pues todas las cuestiones que están en la plantilla para tener también una guía, más lo que está en el material de estudio, ¿vale? Entonces, primero, en el material de apoyo que está en esta sección, vamos a encontrar lo que es la plantilla del proyecto de investigación, que ya deberían estarla trabajando, ¿no? Vienen acá, la descargan, una vez la descargan, la abre y entonces ya deberían eh, estar trabajando para esta entrega, pero pues yo no tengo un documento para empezar, entonces voy a coger la plantilla, ¿no? Todo esto ya debe estar hecho, ya todo esto debería estar hecho. Y nos vamos a ir a la parte de metodología, a lo que es el capítulo dedicado a la metodología. Como se pueden dar cuenta, los tres primeros conceptos, que son los que están aquí, tipo, método y población, aquí se llama diseño de la investigación al método, pero bueno, y población están aquí en este espacio. Estos son los tres espacios que debemos llenar para esta actividad. Hay una pequeña descripción en cada uno de los espacios. Por ejemplo, aquí existen varios tipos de investigación y dependiendo de los fines que se persiguen, los tres tipos o métodos de investigación más utilizados son la descriptiva, la exploratoria y la explicativa. Nosotros vamos a enfocarnos en estos tres tipos: descripción, exploración y explicación. Y esto depende del objetivo que ustedes se marquen para su investigación. Por ejemplo, si yo deseo eh, en mi título o en mi temática o mi objetivo, ya hemos escrito una definición de lo que buscamos hacer. Por ejemplo, analizar las características ergonómicas del mobiliario de una empresa de telecomunicaciones para determinar el nivel de comodidad que poseen los trabajadores, ¿no? Si el objetivo está centrado en este tema, por ejemplo, que es las características ergonómicas, nosotros vamos a pensar en el verbo que definimos principalmente. ¿Por qué? Porque cada uno de estos verbos tiene una taxonomía, es decir, una caracterización. Ellos se categorizan en una de estas investigaciones, una de estos tipos de investigaciones, que nosotros tenemos que pues darnos cuenta, ¿no? Determinarla. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer una investigación descriptiva, como su nombre lo indica, ¿no? Busca describir fenómenos o elementos del objeto de estudio. Describir, describir, ¿vale? Si nuestro objetivo está escrito de esta manera, ¿no?
describir los riesgos biológicos a los que se ven expuestos los trabajadores de una constructora en Medellín, ¿no? Nuestra investigación muy probablemente se ajuste al tipo de investigación descriptiva, ¿vale? Si nosotros queremos analizar las características ergonómicas, por ejemplo, si este es nuestro objetivo planteado, recuerdan que habíamos hablado que aquí en lo que era el marco teórico, definíamos pues lo que sabíamos y lo que queríamos saber, lo que no sabíamos. Y dentro de lo que no sabíamos, pues nos establecíamos un objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las características ergonómicas? Pues lo que queremos saber es eso, ¿no? Analizar las características ergonómicas. Si nuestro objetivo es analizar las características ergonómicas, este análisis debe tener un objetivo en particular, ¿sí? Analizamos para hacer algo, una meta. En este caso es analizar para determinar el nivel de comodidad. ¿Sí lo ven aquí? Analizar para, ¿sí? En la descripción no. En la descripción nosotros simplemente lo describimos. No necesitamos tener una meta. Ven que aquí no decimos describir tal cosa para... No. Aquí no lo estamos haciendo. Y hay otro, ¿sí? Ahorita vamos a poner aquí otro ejemplo. Determinar. Bueno, vamos a ver. No. Señalar los elementos, así, señalar los elementos pertenecientes o destacables en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de las sedes de Bogotá, de la empresa, qué sé yo, una empresa que ya no existe con sed, ¿no? No recuerdo si así se escribía. Le podemos poner una que no existe acá, AT&T. ¿Sí? Se entiende el señalar, se entiende cómo precisamente identificarlos. ¿Sí? Identificarlos. Nosotros vamos y hacemos una observación, nos sentamos a leer documentos, hacemos una revisión de literatura, vamos y le preguntamos a las personas, por ejemplo, al encargado de seguridad y salud en el trabajo cada una de esas sedes, y identificamos los elementos destacables del sistema que ellos manejan. Y ya. Y entonces hicimos el estudio. Estos estudios así son estudios de tipo exploratorio. Estos son de tipos descriptivos. Y estos, ¿sí? Cuando ustedes establecen una meta o se establecen, por ejemplo, les voy a poner acá, determinar las causas más frecuentes de del ausentismo laboral en la empresa tal, del sector tal, para proponer estrategias de mejoramiento de este indicador. Si ustedes se proponen un objetivo similar a este, ¿no? Que ustedes van y buscan causas y luego las atacan proponiendo una estrategia, ¿no? O analizan las características para poder evaluar, por ejemplo, son investigaciones más cercanas a las explicativas. Hay otras que se llaman propositivas, que son más las últimas. Si ustedes se fijan aquí, como su nombre lo indica, para proponer estrategias del mejoramiento de este indicador.
Nosotros vamos a enfocarnos en estas tres, en la descriptiva, en la exploratoria y en la explicativa. ¿Por qué? Porque son las más sencillas. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor y pues el tiempo que tenemos, ¿no? Los espacios que nos dispongan para hacer estas investigaciones, pues no nos dé para hacer una propuesta, por ejemplo, ¿no? No nos llegue, a lo mejor llegamos y hacemos la determinación de las causas, entonces esto es más bien una exploración, pero no llegamos a proponer. A lo mejor y analizamos las características ergonómicas y entonces llegamos a lo descriptivo, pero no llegamos a determinar el nivel de comodidad para explicarlo y llegar a lo explicativo. Entonces debemos ser conscientes pues, de nuestro objetivo para poder saber hacia dónde va nuestro trabajo. Lo primero, pues las descriptivas, como les digo, buscan describir fenómenos o elementos del objeto de estudio. Si tenemos el objeto de estudio, el estrés laboral, vamos a describirlo. ¿Y cómo lo describimos? Ah, bueno, pues ahí ya lleva un trabajo, ¿no? En el cual ustedes tienen que abordarlo, por ejemplo, conociéndolo, revisando teoría al respecto, ¿no? También podemos describirlo yendo a recopilar datos sobre ese objeto y así pues con esos datos empezamos a sacarles características, ¿no? A lo mejor por qué sufren de estrés laboral, ¿no? De dónde viene, hacia dónde va el estrés laboral, ¿no? Cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de este. Y bueno, un montón de otras características que se pueden describir, ¿no? Del objeto de estudio. Cuando hablamos de exploratorias, las voy a poner primero, de hecho, ¿no? Exploratoria. Lo que nosotros vamos a hacer, como su nombre lo indica, es explorar, ¿sí? Determinar, observar la situación actual del objeto de estudio. Piénsenlo por un momento. Cuando nosotros tenemos un objeto de estudio, este objeto de estudio, que pueden ser los riesgos biológicos, que pueden ser las condiciones ergonómicas, que puede ser el estrés laboral, que puede ser el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que puede ser las afectaciones psicosociales, que puede ser un montón de cuestiones, ¿no? Un montón de elementos que ustedes están trabajando como objeto de estudio. Si ustedes quieren explorar, ustedes tendrán que ir y, por ejemplo, aplicar una encuesta para ver si las personas, voy a ponerles un ejemplo con el estrés laboral, ¿sí? Vamos a explorar el estrés laboral. ¿Qué hacemos? Pues podemos ir y preguntarle, por ejemplo, podemos ir y preguntar, le preguntamos a las personas si sienten estrés laboral. Esto es una cosa que podemos hacer para saber cuál es la situación actual. Lo otro que podemos hacer es leer al respecto de qué es el estrés laboral. ¿Sí? Teoría. Y una tercera cosa que podríamos hacer sería comparar los rangos normales del estrés laboral por parte de otros estudios y ver cómo están los datos recogidos en las preguntas que se hicieron. Si nosotros hacemos estos tres pasitos, ¿sí? Si nosotros hacemos estos tres pasitos, podemos explorar el estado actual del estrés laboral en una empresa en particular. E hicimos una investigación exploratoria.
Entonces ustedes piensen qué es lo que quieren hacer. Si quieren hacer una exploración, una investigación exploratoria, o si por el contrario quieren describir. Claro, para describir tendríamos que hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, esto de acá, les preguntamos a las personas cuál es el nivel del estrés laboral. ¿Sí? Y además de eso, les preguntamos qué cosas le causan ese estrés laboral. ¿Sí? Además de eso, les podemos preguntar en qué lo afecta el estrés laboral. Además de eso, ¿sí? Les podemos preguntar cómo podría, en su consideración, reducir el estrés laboral que siente. También podemos leer al respecto del estrés laboral. ¿Sí? Esto incluso lo podríamos hacer antes. Y luego comparar con los rangos normales del estrés laboral por parte de otros estudios. ¿Sí? Comparar, comparar lo que dicen otros estudios sobre las causas. Comparamos esto que nosotros encontramos de las causas con lo que dicen otros estudios sobre las causas. Y lo mismo, comparamos lo que dicen otros estudios sobre las consecuencias o afectaciones que genera el estrés. Vamos a subir esto un poquito para que se vea más pequeño. Ahí. Aquí y aquí. Ahí está. Y ya. Y con eso y con esto ya describimos bastante bien, de hecho. Podríamos agregar más cosas. Por ejemplo, ¿quiénes tienen más estrés laboral? Y les preguntamos el sexo también, el género, ¿no? Y entonces vemos si las mujeres sienten más estrés que los hombres o los hombres sienten más estrés que las mujeres. Si las causas que dicen los hombres son diferentes a las causas que dicen las mujeres, si la forma en la que afecta el estrés laboral es diferente en hombres y mujeres, todo eso son datos que describimos sobre el fenómeno o el objeto de estudio en general. Lo mismo para cada uno. Ergonomía, pues lo mismo, ¿sí? Preguntamos, revisamos a ver qué niveles de ergonomía debe tener en las leyes que nos digan qué cosas causan no tener ergonomía. Preguntamos si hay ergonomía, qué se hace en la empresa para obtener ergonomía, un montón de características, las necesarias para poder describir el fenómeno estudiado o el objeto estudiado. ¿Vale? Ahora bien, la última, que es la explicativa, nosotros, digamos que aquí ya nosotros podríamos decir que estamos empezando a analizar y tratar de dar una explicación. Pero no nos centramos en la explicación, sino que nos centramos en todas las características, en dar un montón de características. Para la parte
para la parte exploratoria, voy a poner aquí esto, exploratoria, ¿ves? Perdón, explicativa. Ahí está. Para la parte explicativa, como su nombre indica, ¿sí? Se busca explicar las causas de un fenómeno, determinar qué cosas, qué situaciones, qué elementos, qué cuestiones en general causan el fenómeno analizado. Esto es lo que se hace en una investigación de tipo explicativa. Por eso, nosotros podríamos tomar esto similar a lo que se hizo en la parte descriptiva. Voy a ponerlo acá, lo reiniciamos. Leemos al respecto de qué es el objeto. Voy a poner acá, qué es el objeto de estudio. Preguntamos, ¿no? Recopilamos datos sobre cómo está la situación con el objeto de estudio. Describimos el objeto de estudio de manera detallada para poderlo tener muy clarito, muy específico cuáles son las características de ese objeto. Y empezamos a buscar las causas que expliquen el comportamiento del fenómeno. Y acá es importante tener en cuenta cuestiones como el fenómeno, bueno, el objeto de estudio, el comportamiento del objeto de estudio varía en función de algún elemento interno, en función de algún elemento externo. Les doy un ejemplo. Los sistemas de seguridad y gestión de la salud, de la seguridad y salud, perdón, los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo dependen muchísimo de los elementos externos. ¿Cuál elemento externo especialmente define el comportamiento del sistema? Las leyes. Las leyes definen cómo se comporta el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Las leyes sobre seguridad y salud en el trabajo, por supuesto. ¿Sí? Lo mismo sucede con elementos, por ejemplo, el comportamiento de las personas en una empresa vienen definidas por la normativa interna de la empresa. Es muy diferente un trabajador de una empresa constructora, ¿no? Por ejemplo, a un trabajador en una, digamos, un obrero en una empresa constructora, a una persona dentro de la misma empresa constructora, pero que esté en un cargo de oficina. El comportamiento, por ejemplo, si vamos a estudiar acoso laboral, el comportamiento del oficinista o la persona que está en un nivel más alto en la cadena, un jefe o un elemento así, puede ser muy diferente, puede generar un mayor nivel de acoso por la posición de poder. Y esto depende principalmente de cómo estén reguladas el trato entre los diferentes niveles. Y esto es un elemento interno. ¿Sí? El acoso laboral no se ve afectado mucho por elementos externos, aunque la normativa al respecto de lo punitivo que puede ser
estar acosando laboralmente a una persona, también influye en el comportamiento, ¿no? No es lo mismo que si en el país no hay normas que delimiten el comportamiento de las personas con respecto al acoso laboral, que si las hay, ¿no? Si son fuertes las leyes, muy probablemente no haya tanta presencia de este fenómeno, ¿no? También podríamos comparar con lo que dicen otros estudios sobre las causas y sus posibles explicaciones, ¿no? A lo mejor y nosotros encontramos que los riesgos biológicos en un trabajo en particular se generan por la falta del uso adecuado de la indumentaria, principalmente. Todos ustedes explican. Las personas que se encuentran en riesgo normalmente se debe a que y hacen la explicación respectiva sobre por qué con la indumentaria se generan estos riesgos biológicos. Pero resulta que ustedes encuentran que en otros estudios dicen no, pues resulta que no depende de la indumentaria que se utilice. De hecho, da casi igual si la persona utiliza o no utiliza una indumentaria adecuada, porque el riesgo biológico depende principalmente del nivel de atención del trabajador. Eso, eso es lo que hace un estudio explicativo, buscar las causas, buscar cuáles son los elementos que influyen en el comportamiento del fenómeno. ¿Cómo varía? El fenómeno sube, el fenómeno baja, ¿no? Los indicadores del fenómeno. Por X cosa, por Y cosa, Y razón. ¿Cuáles son esas razones para que el comportamiento de ese fenómeno se presente así? Ustedes dicen es que hay mucho ausentismo laboral. Bueno, pues ustedes tienen que centrarse a explicar qué es lo que lo causa realmente. No describirlo, porque para eso hay un paso nomás, descripción. Sino sentarse a determinar las causas, ver qué cosas, qué elementos, qué cuestiones definen el comportamiento del fenómeno. Están relacionadas con el comportamiento del fenómeno. Y como se pueden dar cuenta, las investigaciones exploratorias son las más pequeñitas. Aquí se quedan las revisiones documentales, en este punto. Aquí se suelen quedar las que vienen con un poquito más de trabajo, ¿no? Encuestas, entrevistas, eh, análisis pues de observaciones, tomas de datos, diarios y demás, ¿no? Con otro medio de reconocer información. Y acá vienen las más fuertes, las explicativas, o sea, más fuertes en este nivel. Vamos a quitar este de acá, que este paso no, porque uno normalmente no se enfoca tanto en las consecuencias, porque ya se hace la descripción. Y estas, ¿no? Yo les recomiendo que verifiquen en su objetivo qué es lo que se pretende con su investigación. Ustedes pretenden explorar, describir o explicar. Una vez definan esto, pues ya han definido lo que sería el tipo de estudio. ¿Qué tendrán que hacer cuando ya lo definan? Cuando ya lo definan, ¿qué tendrán que hacer? Pues escribirlo aquí, ¿no? Entonces empiezan a redactar como nuestra, vamos a ponerlo aquí así en, sí, dejémoslo en rojo. Como nuestra investigación busca describir el riesgo biológico al cual se ven expuestos los trabajadores de la empresa, ¿sí? El tipo de investigación que vamos a optar a seleccionar es el descriptivo. Punto. Una vez hayan dicho, esto es como un pequeño párrafo de introducción, ¿no? Una vez hayan dicho
que van a ser descriptivos, tienen que describir, tienen que mencionar, tienen que expresar y escribir aquí que es una investigación descriptiva. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a venir aquí a la biblioteca o van a venir al material de estudio que está aquí, ¿no? En el material de estudio o en la biblioteca, aquí en la biblioteca, y van a buscar en cualquiera de estos, por ejemplo, en el Sampieri, se meten al Sampieri y escriben aquí descriptiva. Y ahí está, vea. Definición de tipo de investigación, básicamente exploratoria, descriptiva, correlacionar o explicativa. Entonces ven a ver qué página es esta. No me dice qué página. A ver, seguimos buscando hasta que me lleve a la página. Definición del tipo, aquí está. ¿Qué tipo de estudio hay en la investigación del comportamiento humano? ¿En qué consisten los estudios exploratorios? Los de estudios descriptivos. Entonces aquí y lo leen. Leen. Vean, ¿son qué? Son hasta aquí. ¿Qué son? ¿2 páginas? Ni 2 páginas, una página larga. Y entonces escriben, este tipo de investigación se caracteriza por, ¿no? Y empiezan a narrar lo que dice el texto con sus propias palabras, sin copiar ni pegar absolutamente nada. Sin copiar y pegar absolutamente nada. Y si les queda faltando, buscan aquí en este otro documento, ¿sí? Descriptivas. A ver si hay descriptiva. A ver, a ver, a ver. No hay. Buscamos en el siguiente. A ver, que cargue todo. Descriptiva. A ver, descriptiva, análisis descriptivo sobre la base de datos cualitativos recogidos y estructurados en un investigador, les atribuye un sentido y significación, Entonces ustedes empiezan a ver si hay, qué es lo que dice el autor sobre estas investigaciones descriptivas y lo acompañan y citan a Sampieri, citan a Katayama o citan a Arias o citan a Roa en función del que ustedes se encuentren. Van describiendo y se hacen 2 parrafitos describiendo el tipo de investigación, ¿sí? El tipo de investigación, no su investigación, el tipo. Si ustedes seleccionan descriptivo, el tipo descriptivo. Si seleccionaron exploratorio, el tipo de exploratorio. Si seleccionaron explicativa, el tipo de investigación explicativa. Y ya, hicieron la primera parte. Tipo de investigación. La segunda parte es más sencilla. El diseño de investigación. En el diseño de investigación yo ya les estaba adelantando. Son estos pasitos, estos pasos que yo les menciono aquí. Son los pasos que ustedes necesitan. Aquí se denominan estrategias. Las estrategias básicas que vamos a tomar para poder hacer nuestra investigación. Entonces ustedes aquí van a tener que empezar a describir, ¿sí? Como nuestra investigación es de tipo, qué sé yo, exploratoria, descriptiva y explicativa, ¿no? Nos planteamos las siguientes estrategias para poder desarrollarla. Y hacemos un listado de pasos. 1. Leer información al respecto. Y le damos un sentido a esto, ¿vale? Leer información al respecto del objeto de estudio, coma, con el objetivo de familiarizarse, no, fundamentar
fundamentar los conocimientos que se poseen al respecto del tema. 2, qué sé yo, encuestar para tal cosa. Encuestar, para, le damos un sentido, le damos un objetivo, una meta a ese paso. ¿Sí? 3, realizar análisis con el objetivo de, ¿sí? O con buscando hacer. Aquí yo les di simplemente unos pasos que yo puse de ejemplo, ¿sí? Aquí se los puse de manera general, aquí se los puse con el estrés laboral igual que acá, pero si ustedes se fijan yo no les puse el para qué. Preguntamos a las personas si sienten estrés laboral, ¿sí? Entonces ustedes tendrían que escribir algo como encuestaremos a personas sobre su sensación de estrés laboral con el fin de, y explican cuál es el fin que tiene ese paso en cuestión, esa estrategia, ese ítem que ustedes definen como parte de su proceso, ¿vale? Apóyense en el texto, en los textos. Aquí hay ejemplos de cómo se hacen algunas investigaciones de ese tipo, explicativas, exploratorias o descriptivas. Apóyense en esos ejemplos para que vean los pasos, las estrategias que esas investigaciones utilizaron. Para que ustedes sepan a ver qué es más factible, hacer entrevistas en este tipo de investigaciones o se hacen encuestas o se hacen tal cosa. Entonces, para hacer una encuesta, ¿qué necesito hacer primero? No, pues necesito analizar el concepto primero. ¿Por qué? Porque pues necesito saber qué voy a preguntar y tal. Entonces, acuérdense, se ponen todo el listado de estrategias o pasitos que tenemos que dar para hacer nuestra investigación. Cada una con un objetivo, con una metica, con un sentido, un para qué vamos a hacer cada paso de estos. Y así tendríamos lo que sería el diseño de investigación. Y ya. Ahora viene la tercera parte para esta actividad, que es la población. Esta es la más fácil de todas. Aquí nosotros, como su nombre lo indica, vamos a escribir la población participante. Ahorita puede ser tentativo, pero es para que lo vayan planeando con tiempo. Puede ser que después cambien, no hay problema, pero necesito que ustedes ya se lo vayan planteando. ¿Qué es la población participante? Pues la población participante es toda esa cantidad de personitas, toda esa característica de las personas, todos esos datos de la persona, de las personas con las que ustedes van a recoger información, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a estudiar la ergonomía en la empresa, ¿sí? Ergonomía en la empresa Telefónica Telecom, ¿sí? Telefónica Telecom. Pues entonces mi población van a ser, ¿sí? La población de nuestro estudio son todos los empleados, ¿sí? ¿Todos cuántos? Qué sé yo, 2.500. Este dato lo tienen que averiguar ustedes. ¿Cuántos empleados? ¿Cuántos empleados tiene la empresa que ustedes van, la empresa que ustedes van a tomar como base, de donde van a tomar los datos? ¿Cuántos? ¿2.500? Todos los 2.500 empleados de la empresa de telecomunicaciones Telefónica Telecom en Colombia. Punto. Claro, pero ustedes no se van a ir a recoger 2.500 datos. Pues aquí es donde ustedes tienen que jugar con lo de la localidad. Por eso yo les explicaba, muy importante, que ustedes se ubicaran en una empresa conocida, en una empresa cercana a ustedes, en una empresa que ustedes, a la cual ustedes pudieran tener acceso, ¿sí? ¿No? Aquí pueden decirlo,
En particular, debido a las condiciones de cercanía, se trabajará únicamente con los empleados de la sede del municipio de Neiva, de la sede de esta empresa del municipio de Neiva, la cual cuenta con 35 empleados. Punto. ¿Ven cómo importa la localidad? Porque ir a encuestar a 35 personas es sencillo. Ir a encuestar a 2.500, pues está muy complicado. Mucho más para ustedes que tienen que hacer esto en una semana, ¿no? Bueno, no lo de las encuestas, sino que después, ya cuando vayan a recolectar información, esto todavía no se hace, solo están describiendo acá la población. Ojo, esto tienen que describirlo bien. Aquí yo estoy haciendo una descripción muy rápida, pero aquí entonces empiezo, ¿no? Esta sede está ubicada en el barrio Galindo, al norte de la ciudad de Neiva. Punto. Sí, ponemos aquí un mapita, ponemos aquí un mapa, ¿no? Voy a insertar aquí un dibujo, hacer de cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, entonces aquí está Neiva y entonces aquí está la ubicación de la empresa. Tan. Y entonces mencionamos la empresa así. Pan. Telefónica Telecom. Y entonces lo ponemos aquí con norma ZAPA, ¿no? Esto es figura tal. Mapa de la ciudad de Neiva y ubicación de la empresa tal, ¿no? Todos los datos que ustedes tengan sobre esta gente, todos los datos que ustedes tengan sobre los empleados con los que ustedes van a trabajar. Todos aquellos datos, todos. Si ustedes saben qué horario de trabajo tienen, si ya saben qué edades manejan, si ya saben qué características tienen, por ejemplo, ustedes saben si estas personas hablan dos idiomas. Por ejemplo, si trabajan en un call center en atención al cliente, muy probablemente sean personas que manejen dos idiomas de atención, ¿sí? Español, inglés, español, portugués, ¿no? Suelen ser los típicos. Entonces, esas características ustedes también las tienen que ir mencionando acá. Todo lo que conozcan de esas personas, todo. ¿De qué edad a qué edad van? No es que yo voy a trabajar con los bomberos del municipio de Apartado. Ah, bueno. ¿Y estos bomberos cuántos son? No, son 10 bomberos. Ah, bueno. ¿Y cuántos años tienen? Tales y tales años. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en el coso de bomberos? ¿Sí? Pueden hablar sobre la empresa, pueden dar daticos de la empresa, pueden dar cosas así. No copien y peguen por ahí, ¿no? No copien y peguen datos sobre la empresa sin verificar la información. Asegúrense que buscan información actualizada, información confiable. Como todo, ¿no? Como todos los trabajos. Y ya una vez llegan la descripción de la población con la que van a trabajar, tendrían hecho el trabajo. Y esto es lo que vienen y suben en el espacio de la actividad que cierra el 5 de marzo. En este caso, para mis cursos, ¿no? De este periodo. Como muy probablemente vaya a reaprovechar este material, pues esto de las fechas, ignórenlo, ¿no? Y ya, cualquier duda que tengan, ahí se pueden comunicar conmigo. Recuerden, tenemos para esta actividad 3 partes: tipo de investigación, diseño de la investigación y población con la que se va a trabajar. Muchas gracias, espero que les aproveche.